Bien, vamos a orar a Dios para que nos ayude esta mañana y nuestros corazones sean consolados con la presencia de su Espíritu, que su palabra sea un alimento real para nuestra alma. Padre, a veces no quisiera venir a tu presencia, no porque no anhele estar contigo, no porque no crea que es bueno para mí, sino porque me siento indigno de poder decirte papá, o de poder hablar contigo después de sondear mi corazón. Ver hacia mí, ver hacia adentro, hace que me sea más difícil acercarme a ti. Necesito más fe en Jesús para poder confiar de que verdaderamente su sangre me ha limpiado. Por eso ruego por mí y por mis hermanos que todo aumente nuestra fe, para que podamos abrirnos y podamos descubrir la profundidad de nuestra maldad, pero a la vez descubrir la profundidad de tu amor y de tu misericordia. Y te imploramos que en este caminar hacia el destino que tú nos has puesto, te rogamos que esta mañana tú nos hables y nos resplandezca Jesús, que es lo que necesitamos cada día y en cada momento. De manera que seamos confortados, que seamos animados para seguir adelante esperando la redención plena y completa de nuestro ser, aquel día cuando estemos delante de ti. Oh Dios, abre nuestros ojos, nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra penetre. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros pies que se han ensuciado en el caminar y haznos apto y preparado para tener un corazón atento a ti, Señor. Y haz que nuestros corazones sean sensibles a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace ya varios meses que estuvimos estudiando el libro de Romanos, y yo quisiera que sigamos estudiando el libro de Romanos en esta mañana, y quisiera quizá solamente recordar un poco, y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 2 juntos para repasar un poquito la idea en sentido general que estuvimos viendo en esta parte de Romanos capítulo 2. Y ahí en el versículo 17, haciendo como una forma de conclusión, Pablo en este capítulo ha tratado de desmontar el concepto de exclusividad que tenían los judíos, basándose en el concepto de que ellos tenían la ley y los gentiles no. Él le dice, no importa si tú tienes la ley o no, si tú la violentas teniéndola, es lo mismo que aquellos que la violentan sin tenerla. Y cuando el que no la tiene la cumple en su corazón, es tan justo que cuando tú la cumples, teniéndola también. Pablo dice, no hay una diferencia. O sea, el hecho de que tú tengas la ley no te hace exclusivo, no te hace que tú eres más especial que los demás. Él dice, si tú tienes la ley, hay que cumplirla. Y si el gentil que no conoce la ley la cumple en su corazón, está siendo justificado por la misma ley. Entonces, él dice, la ley está en el corazón. Y entonces, versículo 17 al 24, me gustaría que más o menos ver esa conclusión que él dice el apóstol Pablo, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión.
Pablo comienza a penetrar un poco el sistema de los judíos en esta porción, atacando el concepto que ellos tenían de que la ley lo hacía exclusivo, el tener la ley. Y Pablo comienza diciendo, bueno, pero si tú no cumples la ley, ¿de qué te sirve tenerla? ¿De qué te sirve? Y el que no tiene la ley, entonces cuando lo hace en su corazón y cumple lo que la ley dice, no está siendo justificado por la ley. Y dice el versículo 29, 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo quiere desmontar que hubiera un concepto de que la parte externa, exterior, la ley, lo físico, de que tú tomaras a tu niño y tú lo circuncidaras el 8º día, ya tú eras judío, entonces eso me hacía a mí, me daba el derecho de pensar que yo era más justo o que yo era justificado delante de Dios. Y que los gentiles, que no tenían la ley, que no tenían eso, entonces no eran justificados. Entonces había una creencia, había un sistema de confianza en los judíos. Ellos confiaban en algo que se le había dado. Ellos entendían que por ser el pueblo, no solamente llamado, sino creado por Dios. Porque el pueblo de Israel no fue llamado por Dios, fue creado por Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de ahí y yo haré de ti una gran nación. Entonces Él hizo esa nación. Dios fue que creó al pueblo de Israel. Él lo formó, Él lo llamó a Abraham, después lo introdujo aquí en aquella tierra de Egipto para que se pudieran multiplicar, porque Él tomó el imperio más grande para que ellos fueran protegidos. Entonces, Egipto lo que hizo fue proteger la multiplicación de Israel, porque un pequeño grupo no podía sobrevivir en esos tiempos. Entonces, ahí en Egipto ellos se multiplicaron como si fueran conejos. Y llegaron a ser una multitud, y cuando eran una multitud, que ya, porque para que exista una nación tiene que haber una población. Entonces, primero creó la población. Después que eran muchos, entonces dijo, vamos a secarlo. Ahora lo voy a entrar a su tierra, porque necesitaban una tierra para ser nación. Y de ahí lo llama para entrarlo entonces a su tierra de Canaán que él había prometido. Pero antes de entrarlo, entonces le da la ley, porque un pueblo, una nación necesita una constitución para saber cómo va a vivir. Entonces Dios creó esa nación desde el comienzo, porque en esa nación Dios iba a hacer algo. Ahora, todo el que había nacido en esa nación se sentía privilegiado. ¿Ya? ¿Quiénes son los que estamos con el Dios del universo? Nosotros. Todos los demás no tienen cabida. Esos son, ¿cómo era que llamaban ellos? Perros, ¿verdad? Ese es el sistema de confianza. Y Pablo comienza a atacar ese sistema. Primero, él trata de ir igualando lo que sería el concepto si fuera por la ley. Si es por la ley, Pablo dice, bueno, si es por la ley, entonces el que la cumple de corazón es el que va a ser justificado. Entonces, si el judío la cumple, el gentil la cumple, sin tener la ley, no va a ser justificado si la está cumpliendo. Y si tú no la cumples, aunque tú seas judío, ¿y entonces? Significa que si tú no la cumples, entonces tú vas a ser justificado por ser judío. Entonces, ahí comienza a quitar de la mente el concepto del privilegio, el privilegio. Entonces yo le llamo a esos sistemas de confianza que nosotros podemos tener, pensando que en ese sistema yo puedo ser justificado delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene su propio sistema de confianza, o sea, aquel sistema que se apoya, aquel sistema en el cual tú descansas, el que tú crees que te da la importancia o que te da a ti el valor que tú necesitas. Entonces, si fuéramos oyentes, un judío ahí oyendo a Pablo dice, entonces, lo que tú quieres decir es que no sirve de nada ser judío. Entonces, no entiendo qué es lo que tú estás diciendo, pero fue Dios que nos creó a nosotros. Fue Abraham, fue judío, fue la promesa, fue Abraham, un judío, el padre. A Moisés se le dieron las tablas, las leyes. Fuimos nosotros que nos sacaron de Egipto, que se abrió el mar con milagros. Fue nosotros que nos alimentaron, fue como todo lo que tú estás diciendo. Nosotros los seres humanos, después de caer, tenemos una capacidad enorme de crear sistemas de confianza. Yo le llamo así, un sistema confiable. Un sistema en el cual yo pueda descansar y pueda sentirme seguro. Es un sistema que yo fabrico, para yo poderme sentir seguro, sentirme importante, sentirme superior. Ahora, los judíos tenían su sistema bien establecido, y hasta tenía mucha base. Un sistema confiable, que es lo que quiero decir hoy, cómo transferirnos a un sistema confiable. Hacer una transferencia a un sistema confiable.
estaba recordando el año 2000, 2001, no sé, 2002 creo que fue. Nosotros teníamos un dinerito, mi hermano y yo, en un banco. Y los que son más viejitos, los nuevos quizás no se acuerdan, pero los más viejitos se acuerdan que era un banco. Y entonces nosotros nos enteramos el mismo día que estaba el problema crítico. O sea, ese día era que se iba a dejar de devolver los fondos a los que habían depositado en el banco, y se iba a pasar como una deuda al Banco Central. Pero lo que quedaban con la deuda, quedaban con el dinero agarrado por 3 años, creo que era el mínimo. O sea, tú tenías 3 años que no podías tocar el dinero. Te pagaban unos buenos intereses, pero tu dinero tú no podías tocarlo. Y ese mismo día nosotros fuimos al banco, ahí estuvimos el día entero. Yo pude recuperar el dinero y transferirlo a otro banco. Mi hermano quedó como con la mitad que lo había agarrado, ahí le dieron la otra mitad. Pero lo difícil era ese día, a todos los que teníamos ahorro en el banco, pensar que el sistema que supuestamente era más confiable del país había caído, porque ese banco se vendía como sólido, el banco sólido, ¿verdad? Sólido, ¿verdad? Y siempre recordamos ese anuncio de Samuel Sosa, que terminó siendo igual Samuel Sosa y el banco. un fiasco, ¿verdad? ¿Eh? Sólido como valiente, ¿verdad? Entonces, es difícil que muchísima gente que confiaba un banco vendible, un banco que tenía rumba de cosas, de sucursales y todo, y bueno, eso es confiable. Pero ¿qué pasa? Nosotros apostamos a un sitio que pensábamos que era confiable, pero resulta que no lo era. No lo era. El problema es que había un manejo, ¿verdad?, turbio, y parte de las facilidades que ellos daban era parte de todo un engranaje, ¿verdad?, que se unió ahí a una situación también política. Entonces, pero la idea es que era difícil estar ese día ahí, toda la multitud que estábamos ahí buscando cada quien, pensando que algo tan sólido no era tan sólido nada. De eso se trata mucho la vida de nosotros. Nosotros tenemos unos sistemas sobre los cuales descansamos, que pensamos que son sólidos, ¿verdad? Pensamos que son estables, pensamos que realmente nos pueden dar la estabilidad, nos pueden dar la confianza, nos pueden dar paz. Y me pongo a pensar ahora allí en aquel señor, aquella parábola que Jesús usó para cuando aquel hermano se le acercó y le dijo, dile a mi hermano que me dé la parte de herencia. Él dijo, bueno, yo no estoy aquí para esto, pero te voy a decir algo, ¿verdad? Y dice, bueno, le hace una parábola, porque él dice, ¿verdad? La vida no está en el dinero, en la riqueza. Y él le dice, bueno, mira, había un hombre que tenía un granero, y él produjo mucho, y después tumbó el granero de tanto, hizo otro granero, y mucho, y lo llenó entero del granero. Entonces, cuando él vio toda esa producción, todo ese dinero, él se sentó y dijo, alma mía, gózate, porque tú estás, mira, nosotros estamos para largo. Él descansó sobre eso. Pero Jesús dijo, necio, no sabían que esa noche venía a buscar su alma. O sea, el sistema de confianza estaba mal ubicado. Nosotros los seres humanos ubicamos mal nuestro sistema de confianza. Y Pablo está penetrando el sistema de confianza de los judíos. Él les dice, ese sistema de ustedes hay que ver, ese sistema de nosotros, porque él sale de ahí, de nosotros hay que evaluarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando los sistemas están siendo desarmados? Cuando nosotros tenemos un sistema de confianza, lo más difícil es penetrar el corazón de la persona que ya está confiando en algo. Destruir una confianza en una persona que descansa su vida sobre algo es muy complejo, muy complicado, porque hay muchas reacciones. Pablo aquí nos va a mencionar, y él mismo se hace como un tipo de entrevista, ¿verdad? Él está haciendo un tipo como de entrevista, de preguntas sobre reacciones, cuando él está atacando el sistema de confianza de los judíos. Entonces pasamos al capítulo 3, ¿verdad?, que es donde comenzamos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Esa es la pregunta que uno haría. Entonces,
¿de qué entonces sirve ser judío? ¿Cuál es el asunto? Pablo toma, y no vamos a hablar hoy de eso, había muchísimas bendiciones y beneficios que el pueblo judío ha tenido, y hoy todavía creemos, algunos, quizás no todos los creyentes creen lo mismo, pero pensamos que Israel es una bendición de Dios como existe, porque es imposible que una nación tenga los elementos que Israel tiene. De alguna manera, aún en lo físico, Dios ha estado siendo fiel a la promesa de Israel, ¿verdad? Es un pueblo que desapareció por 1800 y pico de años sin existir como nación. Eso es casi imposible, casi es muy difícil una cultura que pueda sobrepasar eso. Una cultura que usted lo quite, lo irradie por todo el mundo y que después de 1800 años vuelva otra vez y restaure la nación en un lugar. Eso es casi una cultura que tiene que ser muy fuerte, pero muy fuerte para mantenerse eso. Imagínense usted si a todos los dominicanos nos llevaran a Europa y a Estados Unidos. Como en 200 años yo creo que ya no hay mucha posibilidad de que vuelva a asistir una cultura dominicana. Bueno, insertada quizá en esas naciones por ahí, el merengue, dominó el asunto de afuera, pero ya como esa mentalidad de volver otra vez a su tierra, y no a cualquier tierra, una tierra hostil, una tierra rodeada de enemigos, una tierra sin, no como aquí, que uno tira una semillita de limón ahí y de una vez crece. Allá es desierto. Y esa gente pusieron a producir el desierto para crear su nación y volvían otra vez estando rodeados de enemigos. O sea, tú lo que quieres salir de la idea, tú no quieres ir a un sitio que te puede caer una bomba o te puede caer algo. Sin embargo, ellos regresan a esa nación solamente por una mentalidad, y Dios le ha prosperado. Es el país que tiene más científicos por kilómetro cuadrado del mundo. Del mundo, Israel. O sea, creemos que hay una bendición ahí, una gracia que Dios le ha dado aún físicamente, pero ¿verdad? Pablo usa y dice aquella parte que es tan importante para todos nosotros. Dice, ¿cuál entonces es la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Es la pregunta. Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? Si el llamarse judío y estar circuncidado no le asegura ser hallado justificado delante de Dios, entonces, ¿qué ventaja yo tengo? Ellos confiaban en que eran judíos y que tenían la ley. Y él dice, grande, dice el apóstol Pablo. En todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le ha sido confiado los oráculos de Dios. A través del pueblo judío que nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios preparó esa nación para que fuera el receptáculo de su palabra. Y a través de esa palabra tú y yo hoy tenemos vida. Porque esa palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel es la que declara con potencia la promesa y la esperanza de Jesucristo. Entonces, de ellos fueron los receptores. Esta nación tuvo y ha tenido un propósito en la mano de Dios para el plan eterno de Dios. Entonces, ellos fueron beneficiarios de eso. Y entonces, mira, es muy difícil cuando uno tiene algo. Cuando a ti se te da algo, es muy difícil que tú no lo conviertas en algo de privilegio, algo de especial. O sea, es muy fácil para cualquier pastor de una iglesia que se les rinda privilegio. Es muy difícil que tú alcances algún tipo de algo, de algún tipo de influencia, que tú no, de alguna manera no se incline tu corazón a buscar un privilegio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, de una u otra manera, era un medio que se le había dado algo que le daba una responsabilidad. Ellos tenían una responsabilidad en sus manos, pero ellos convirtieron esa responsabilidad en un privilegio. En un privilegio. Y eso es algo que nosotros tenemos que lidiar dentro de nuestros corazones. Es muy difícil que una persona alcance un nivel en algún sitio, que ese nivel no incline su corazón a crear eso o formar eso o llevarlo a un privilegio en vez de una responsabilidad para amar o servir. Y puedo dar algún ejemplo de eso. ¿Ustedes se acuerdan de cuando estábamos estudiando Corintios? Esa iglesia de Corintios tuvo el privilegio de tener ahí a Apolo, a Pablo, tener varios líderes buenos, importantes. Pero el corazón humano de una vez que hizo, trataron de buscar, no, mira, si yo sigo a Pablo, Pablo es el apóstol, ya yo soy mejor que los que no siguen a Pablo. Y aquí decía, no, pero yo voy a seguir a Apolo. El que sigue a Apolo, ese es mejor, ese es el que está bien.
Entonces, tú en la mente estás buscando siempre un sistema, algo que te haga exclusivo, te dé un privilegio, te dé algo como que tú eres mejor que otro, que tú tienes algo que te hace más especial que los demás. Eso es algo que nosotros lo llevamos dentro. Por eso cuando tenemos cualquier profesión, cualquier dinero, cualquier puesto, cualquier situación, de una vez como rápidamente queremos imponer un concepto. Pero lo mismo pasó en los dones. ¿Qué pasó con los dones? Dios repartió dones a cada quien como quiso su espíritu. A uno le dio don de lengua, a otro le dio de profecía, a otro le dio... ¿Y qué pasó? Que cada quien que tenía su don, ¿qué decía? El mío mejor. Y en vez de ser de bendición cada uno, yo digo, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. En vez de ver una comunidad donde cada quien está compartiendo su dones, que es lo que la Biblia dice de un cuerpo, donde cada quien está interactuando y entonces creando un producto mejor, porque cada elemento está haciendo lo máximo que puede, porque está llevando a su mayor potencia, porque es su don, es su llamado. Entonces, en vez de pensar en eso, no, yo digo, no, el mío es mejor. En esta iglesia solamente debería de predicarse, porque yo soy predicador. En esta iglesia solamente debería hacerse evangelismo, yo soy evangelista. En esta iglesia más deberíamos de cantar, yo soy el adorador. Pero sin saberlo, nosotros en nuestro corazón lo que estamos diciendo es, lo que yo hago es lo mejor. Ese es el privilegio que tú buscas en vez de pensar en que uno va a servir. Entonces es difícil cuando uno se pone en la lucha. Las iglesias tienden a dividirse. Hoy tenemos iglesias adoradoras, iglesias de palabra, predicadoras. Hoy tenemos iglesias evangelistas, hoy tenemos iglesias... ¿Usted no se da cuenta de eso? Vean, obsérvenlo para que ustedes vean. Hay una mezcla, ¿por qué? Porque los que tienen dones de evangelistas se fueron todos porque ellos son los que tienen la carga para que el mundo se convierta. Y los que son discipuladores, ¿verdad? Ellos dicen, no, nosotros tenemos la carga de que estén bien, que sean bien profundos los creyentes. Entonces cada quien tiene su vertiente. A la larga... casi todos estamos diciendo lo mismo. Entonces, si alguien viniera y me dijera, mira, el sistema tuyo yo creo que es de privilegio más que de responsabilidad, probablemente va a tener una resistencia. Y por eso no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. ¿Ves? Ahora, pensemos en los judíos, hermano. Ya yo le dije una lista ahorita. Dios formó este pueblo, llamó a Abraham, lo multiplicó, hizo maravilla entre ellos, los dio hasta la tierra prometida, lo alimentó durante 40 años, les dio la tabla de los mandamientos, les dio la ley, lo introdujo a Canaán, luchó a favor de ellos, le dio su palabra, se la comunicó, y ahora tú le dices que ellos no son exclusivos, que ellos no son mejores que los gentiles. Ahora, o sea, vamos a ponernos en el lugar de ellos. Cuando Jesús llegó allí y estuvo con las prostitutas, con los publicanos, y estuvo este mensaje, fue algo duro para ellos. Fue difícil. ¿Cómo? A mí, que cumplo 300 normas, a un fariseo que cumple todas estas leyes, que doy a los pobres, que ayuno, que oro, que hago todo esto, y tú me dices a mí que esa prostituta, adúltera, fornicaria, estamos iguales, ella y yo. No puede ser. Es imposible que alguien me haga creer a mí eso. Dentro del razonamiento humano es imposible pasar esa idea. ¿Cómo? Después que yo me he fajado, después que yo he luchado, ese Haragán que no ha hecho nada, y que estamos en la misma situación él y yo. No, tú no puedes decirme eso a mí. Por mucho que tú me lo quieras explicar, eso es un absurdo de la lógica. No puede ser. Eso va socavando una estructura mental que nosotros tenemos, que la carne nos ha alimentado. Decirle eso, hermano, es muy fácil. Nosotros a veces evaluamos a los judíos, pero ¿y cuando tocan los sistemas de nosotros? Y cuando te igualan a ti, aquel que tú más rechazas. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú te sientes? Tú imaginas las parábolas de Jesús, un publicano y un fariseo. Y el publicano, ay, perdón. Y el fariseo, yo no soy como ese, gracias, yo no soy como este. Mira, gracias que yo sé que tu ley, mira que yo tengo todo, mira que yo ayuno, mira que yo oro. Eso es duro, el evangelio penetra
penetra el orgullo humano hasta adentro. Eso va directo al corazón. Es acabar con ¿perdón? Sí, todavía la declaración final. El publicano salió justificado y el fariseo no. No hay cosa más dura para un legalista cuando se dice algo así, uno que ha luchado por tantas cosas. Ahora, el pueblo de Israel había olvidado algo, y es que cuando Dios creó a Israel, llamó a Abraham, le dijo: yo voy a hacer de ti una gran nación, pero en ti van a ser benditas todas las naciones. Esa era la responsabilidad de Israel. Pero esa responsabilidad ella se desconectó. Ella se le olvidó que en ella tenía que ser bendita todas las naciones. Perdió la vista. Eso pasa cuando nosotros nos aferramos al sistema de confianza falso. Perdemos la vista de realmente el propósito que tenemos en la vida. Perdemos la visión de por qué estamos aquí. Perdemos la visión porque estamos aferrados confiando en algo que no es. Y eso está lleno en Génesis, versículo donde dice que en esa nación tenía que ser bendición para otra. Tenía que ser bendición para otra. Ahora, piensen en toda esta forma, porque estoy tratando solamente de mover un poco nuestro sentido, porque no quiero solamente quedarme en el sistema de confianza de los judíos, yo quiero entrar al sistema de confianza de nosotros. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué Jesús hacía esos contrastes tan bruscos? ¿Tú ves? Entraba el rico, ahí había un mendigo, y estaba pidiendo ahí, entró este hombre, pero entonces se mueren los dos. Pero entonces el mendigo es que va al seno de Abraham. Porque de una u otra manera Jesús está atacando una estructura que nosotros tenemos de sentir el orgullo de poder hacer algo mejor que otro o no hacerlo. Confiar en algo. Eso es un sistema de confianza. Ahora Pablo pasa a otra pregunta. Y podríamos decir, ¿de quién es el fallo entonces? ¿No pudo él mantener fiel a este pueblo? Dice Romanos 3:3, pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces la promesa de Dios falló con su pueblo prometido. El pueblo de la bendición, que iba a ser bendición a todas las naciones, ha quedado en el camino. Entonces, ¿Dios falló? Dice el versículo 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Pablo dice de ninguna manera, hermano. Esta palabra, es el amén invertido. ¿Sabe? Amén es, ¿qué me dice? Así sea. ¿Y el amén invertido sería? No sea así. No sea así. ¿Verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel. No es la fidelidad de Dios que está en juego. Él no ha fallado. Es el pueblo el que ha dejado de creer en Él. Sin embargo, Él ha mantenido fiel sus promesas. Todo lo que Dios ha hecho es por su fidelidad, no porque nosotros lo merezcamos. Él ha mantenido su fidelidad. Y estábamos hablando ahorita aún del pueblo de Israel, rechazó el Mesías. Sin embargo, de una u otra manera, le caen gotas de bendiciones cada día. Él no ha fallado. De ninguna manera Dios dejará de ser fiel. El día que Dios sea juzgado, entre comillas sería eso, ¿verdad? Si algún día se le pasa a juicio a Dios, a ver si fue justo. ¿Se imagina? A darle un juicio a Dios, a ver si fue fiel a Dios. ¿Y quién se lo pasará? ¿Quién le pasará a Dios? ¿Verdad? Pero hay una como si fuera una, no sé ni cómo decirlo, es como si se pudiera, para cuando tú seas juzgado, tú salgas justo. Él va a salir justo, porque siempre ha sido justo, siempre ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, hermano, pero Él ha sido fiel. Que no nos engañemos con eso. El problema es que si yo confío en mi sistema, el sistema falso nunca va a dar un resultado verdadero. Dios es veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Lo más fácil hoy en día es oír los intelectuales teóricos. Yo estaba buscando una palabra y ya la encontré. Estaba buscando intelectuales teóricos. Ya.
porque es que hay ahora un nuevo movimiento de personas que leen mucho libro, que es muy bueno. Entonces, hace un historial y cuando hablan, citan muchos libros y muchas frases y muchas cosas, y uno queda impactado de las memorias que tienen, de la capacidad de recordar este tipo de cosas. Pero muchas de estas personas, su conocimiento es un conocimiento teórico, no práctico. No han vivido la vida, no saben, hacen referencia a temas que a veces, por ejemplo, el tema de uno que uno maneja, que es el tema de la religión, el cristianismo. Ellos se entran a este tema y tú te das cuenta que es más teórico que práctico. No tienen un concepto real de lo que están diciendo porque no lo han vivido. Hacen mención, por ejemplo, de iglesia o de pastores o de trabajo, y cuando tú lo conectas con la realidad que uno vive, uno dice, no sé ni de qué están hablando. Es como algo, pero pasa que leyeron un libro de un ateo, de algo, no sé yo qué, y esa persona dijo tal cosa, y ellos te lo citan, intelectuales teóricos. Y muchos de esos intelectuales teóricos, que la mayoría son ateos, la mayoría, no todos, pero la mayoría, siempre están buscando la forma de cómo culpar a Dios. Siempre. Ellos dicen, pero entonces, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? Entonces, son como preguntas. Entonces, después que pecó, entonces, ¿por qué no lo evitó? Hay uno que siempre hace referencia así, a cada vez que hay una violación o cada vez que se mata una niña, que ¿por qué Dios no lo evitó? Que ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no evitó que no hubiera el terremoto? ¿Por qué Dios hace eso? Entonces Dios o no existe o no tiene el poder para evitarlo. No, ellos no conocen el concepto de misericordioso porque tendrían primero que entender el concepto de culpabilidad. Porque para yo entender la misericordia tengo que entender la culpabilidad. Entonces, ellos no lo entienden. Ellos creen que son buenos hasta cierto punto. Sí, no, y también es desviar la culpabilidad. O sea, el ser humano primariamente tiene un problema que es su propia culpabilidad. Nosotros queremos de toda manera evitar esa primera responsabilidad. Por ejemplo, cuando Pablo dice, entonces que si algunos fueron infieles, primero lo que Pablo dice, si algunos fueron infieles. O sea, nosotros fuimos infieles. ¿Tú ves? Él está haciendo una diferencia de una culpabilidad que yo tengo. Yo he hecho algo, ¿tú ves?, que me hace a mí culpable delante de Dios. Sin embargo, yo no quiero cubrir esta parte. ¿Qué es lo que qué tengo yo que ver con la acción o la reacción de lo que está pasando en el mundo? Entonces, hay una culpabilidad. Entonces, muchas preguntas, y uno puede entrar a muchos temas de eso, pero la idea es, no, nosotros somos los culpables. Por eso dice la palabra, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, Dios es veraz. Dios es veraz. Tú y yo podemos no entender algunas cosas, pero quien sigue siendo veraz es Dios. El hombre que es mentiroso. Quien miente continuamente todos los días es el hombre. Quien es injusto todos los días es el hombre. Quien abusa de los demás es el hombre. Entonces, el problema debemos de enfocarlo en la culpabilidad primaria, que es la de nosotros. Pero bien, la idea es, ¿por qué el pueblo de Israel no le creyó a Dios? ¿Por qué no le creyó? La palabra nos dice, por la dureza de su corazón. El mismo Jesús le dijo en Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El ser humano quiere alejarse de su responsabilidad. O sea, nosotros queremos, para ponerle una palabra del mundo, hermano, nosotros queremos destruir el planeta, pero que se mantenga todo el clima bien. Nosotros queremos explotar a las personas, pero que todo el mundo esté bien. Yo abuso de las otras personas y no importa, no hay reacción. Todo esto estamos unidos bajo un sistema. ¿Qué es la criminalidad? Son reacciones, son sistemas, son formas que nosotros estamos interactuando los seres humanos. Pero yo quiero hacer lo que me dé la gana en mi vida. Yo quiero fumar, pero nunca enfermarme. Yo quiero tomar, beber, hacer todo y que no pase nada. Ciertamente puede ser que nunca ocurra nada, pero tú estás haciendo algo que te puede traer una consecuencia. Pero cuando llega, ¿quién es el culpable? Dios. ¿Pero por qué? No podemos asumir nuestra responsabilidad. Porque el ser humano está en un dilema grande.
Y lo vamos a ver más adelante. Está en un dilema grande. Pero cuando la palabra habla de la culpabilidad, la refiere a la incredulidad del ser humano y al corazón duro del ser humano. Entonces este labio de me honra, más su corazón está lejos de mí, dice Marcos. Pablo trae a la mente una porción de David después de haber pecado, con esta de salir justo Dios. Y mira como dice David, es una porción tremenda. Es Salmo 54:1. ¿Se acuerdan cuando él pecó? Cuando él tomó a esta mujer y mandó al esposo al frente de batalla para que lo mataran, y se llenó su mano de sangre, y él confiaba en su sistema, el rey David, y tuvo que ser enfrentado por aquel profeta. Y después que él llega a la conciencia de lo que había hecho, el Salmo 51 es una de las joyas, ¿verdad? Y él dice, contra ti, solo contra ti yo he pecado, y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades, y en pecado mi madre me concibió. Y dice 51:16, porque tú no quieres sacrificio, o yo te los daría. Tú no tienes placer con ofrendas quemadas. Mi sacrificio a Elohim es un ruá, un espíritu quebrantado. Elohim, tú no rechazas un corazón contrito y humillado. David, después de haber visto su pecado, ¿qué es lo que dice? Cuando tú ves claramente la situación de tu alma, ¿sabes cómo que tú dices? No es sin Dios culpable, ¿sabes lo que tú dices? Contra ti, solo he pecado. Pero no solamente eso, no esa convicción de pecado que tú tienes, no esa convicción de tu corazón, sino, y de declarar justo a Dios, sino que tú dices, porque ¿qué es lo que dice el salmista? Dice, tú eres justo en acusarme, y justificado tú estás en dictar sentencia contra mí. David se puso delante de Dios y dijo, tú eres justo a dictar sentencia conmigo. Tú eres justo si tú me condenas, porque yo merezco total y plenamente que tú ejerzas tu justicia sobre mí. Eso es lo que el hombre debería estar diciendo delante de Dios. Y mira la conciencia que llegó y dice, ya yo sé que tú no quieres sacrificio, tú no quieres que te queme corderito, tú quieres un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios está buscando en una humanidad caída, una humanidad que se ha rebelado contra Él. Una humanidad que está en rebeldía contra su Creador, contra su Dios. Y a pesar de haberse rebelado, de estar en una disposición de guerra contra aquel que tiene todo el poder de destruirla, tiene la osadía de acusarlo a Él de ser el culpable. Entonces, Pablo dice, no me vengan a mí con eso, de que Dios entonces es infiel, porque nosotros hemos sido infieles. No, hermano. Nosotros aquí hemos recibido la gracia de Dios cada día, cada domingo, no porque nosotros hayamos sido fieles, sino porque Él se ha mantenido fiel a nosotros. Bien, hay otra más pregunta, es el razonamiento del desesperado, cuando uno está tratando de desarmar su sistema de confianza. Son preguntas como la que hemos dicho, y es lo mismo, y solamente lo leo para ganar tiempo. Y si no, Romanos 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y aquí él pone, hablo como hombre, porque es un pensamiento de hombre. Y dice, otra vez, ninguna manera, así no sea. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y oigan este razonamiento. Oigan este razonamiento. Si cuando nosotros somos injustos, entonces la justicia de Dios se ve más. O sea, porque me recuerden que entre más nosotros hemos sido injustos, Dios se ve más justo. Él dice, bueno, pues si es así, entonces Dios es injusto si no castiga, porque nosotros estamos haciendo un favor a Dios, Él se está viendo más justo. El razonamiento del desesperado, cuando perdemos la capacidad de razonar. O sea, ¿entienden la idea? O sea, si cuando yo estoy haciendo mal, se ve que tú eres mejor, eres más bueno, pues entonces, porque yo estoy haciendo mal, tú no me puedes castigar. Porque tú te estás, ¿verdad? Tú te estás haciendo una vitrina. ¿Tú me entiendes? O sea, oiga la forma en lo que le están atribuyendo a Dios. Como ese Dios
que lo que quiere es exhibir que Él es justo, que es lo que quiere exhibirse, Dios es lo que quiere es pavonearse así como para que vean que Él es justo, ¿verdad? No. Entonces así se puede ver la justicia. ¿Qué falta de entendimiento de Dios? Dios es justo en esencia. Él es así. Él juzga por su condición de justo. Todo justo evalúa en justicia. Cuando no lo haga así, dejará de ser justo. Todo justo, todo lo que se dice justo, cuando le toca juzgar, ¿qué tiene que hacer? Juzgar con justicia. Y el día que no juzgue con justicia, deja de ser justo. Y Dios es justo en esencia. Dios es justo en esencia. No sé si te quieren pararse un poco. Yo sé que el calor nos pone a dormir a todo, ¿eh? Es algo como que... ¿a qué hora Dios? A ver si el otro verano ponemos un airecito. Bien. ¿Entonces también? ¿No quieren pararse un poquito? Bien, entonces el versículo 7 al 8 tenemos el mismo razonamiento. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Y este es un razonamiento que debemos nosotros de huir de él. O sea, si mi mentira hace que la verdad de Dios abunde, entonces no se me puede acusar. Yo puedo ser mentiroso porque eso hace que la verdad de Dios abunde. Todo este razonamiento. Entonces a Pablo se le acusaba cuando él predicaba la gracia de qué. Él predicaba la gracia, en la fe. Entonces decían, oye, él predica de que hagan mal para que venga bien. Él dijo, si alguno tiene ese razonamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que él dice? La condenación de los tales es justa. Porque ¿cómo va a ser que tú tienes ese razonamiento con respecto a Dios? ¿Tú no conoces la verdad entonces? Si alguno de nosotros está pensando de esa forma, que hagamos mal para que venga el bien de Dios, entonces no conocemos a Dios. Entonces nuestro corazón no ha sido impactado por la gracia de Dios. Ahora, estas son las inquietudes que pueden salir cuando estamos desarmando un sistema de confianza que tú tienes. Ahora, Pablo, al principio en el capítulo 2, él movió un poco la simiente del sistema, pero ya aquí, él hace ya su entrada mortal hacia el sistema. Ya él aquí se prepara, él preparó el escenario, él tiró 2 o 3 jabs, hizo la prueba de cómo estaba el contrincante, y después entonces envió un recto mortal, ya para acabar de una vez con este concepto. Y ahí el capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. De una vez, un recto a cualquier sistema. Pablo hace una declaración difícil de aceptar para cualquier ser humano. Mira, en otra palabra lo que él quiso decir. No hay nada humanamente, oigan bien lo que voy a decir, dejen sin el sueño ahora, qué calor. Oigan ahora. No hay nada humanamente que yo pueda hacer, tener, saber, vivir, sentir que sea un sistema confiable. No hay nada en la vida que tú puedas tener, saber, hacer, sentir, vivir que pueda hacer o ser un sistema confiable para ti. No importa que tú logres en la vida. No importa cuánto tú sepas. No importa cuánto título tú puedas colgar. No importa cuánto tú llegues a tener. Podrás tener el mundo, todas las islas, todos los vehículos, todas las cosas materiales. No importa la experiencia más extrasensorial que tú puedas experimentar. El éxtasis mayor, la mayor emoción que te puedan llevar. No importa cuántas cosas tú puedas hacer. No importa cuánto tú puedas hasta regalar todo a los pobres, todo lo que tú tienes, hacer todas las cosas. Tú puedes hacer todo lo que tú tienes. No hay nada humanamente
que nosotros podamos hacer que sea un sistema confiable. En ningún sistema que yo fabrique basado sobre estos verbos son confiables. No hay nada que yo pueda pararme delante de Dios y decirlo a Él y que yo salga justificado. Yo puedo ponerme delante de Dios y decir, Dios, tengo a República Dominicana completa, la compré completa. Compré la isla completa, compré a Puerto Rico, Jamaica y a Cuba. Y otro llegará, Señor, ya sé todo, sé todas las ciencias, sé que las leyes, sé un conocimiento profundo, todas las cosas. Y otro dirá, Señor, yo sentí las experiencias más extrasensoriales, yo he sentido el éxtasis espiritual más profundo que puede existir. Aquí estoy. Señor, y de cosas. No hay nada. Pablo dice, ni los judíos tienen uno, ni los gentiles tampoco. No hay un sistema humano posible donde el cual tú y yo podamos descansar. No lo hay. Eso es horrible para el ser humano aquí. Eso nos deja a nosotros. Viene la otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Todo entonces queda sin esperanza.